Hola a todos seguidores de Finanzas en Movimiento. Hoy nos sumergiremos en el intrigante y oscuro mundo de las estafas financieras que dejaron huellas imborrables en la historia económica. Desde esquemas Ponzi hasta colapsos corporativos, estas historias revelan cómo la avaricia y la falta de ética pueden desencadenar consecuencias devastadoras en los mercados financieros. 1. Esquema Ponzi de Bernie Madoff. Bernie Madoff, un corredor de bolsa de Wall Street, orquestó el mayor esquema Ponzi de la historia, defraudando a miles de personas por un total de más de 68.000 millones de dólares. El esquema comenzó en la década de 1980, cuando Madoff fundó Bernard L. Madoff Investment Securities, LLC. La firma prometía a sus inversores rendimientos constantes y elevados, sin importar las condiciones del mercado. Para cumplir con esas promesas, Madoff utilizaba el dinero de los nuevos inversores para pagar a los inversores antiguos, en lugar de invertirlo en activos reales. Esto se conoce como un esquema Ponzi, que es un tipo de estafa piramidal. El esquema funcionó durante décadas sin ser detectado, en parte gracias a la reputación de Madoff como un inversor exitoso. Madoff era un miembro respetado de la comunidad financiera y un donante generoso a organizaciones benéficas. Sin embargo, el esquema se derrumbó en diciembre de 2008, cuando la crisis financiera mundial provocó una ola de retiradas de fondos de los inversores de Madoff. La firma se quedó sin liquidez y Madoff fue detenido. Madoff fue condenado a 150 años de prisión en 2009. Murió en prisión en abril de 2021. Modus operandi del esquema Ponzi de Bernie Madoff. El modus operandi del esquema Ponzi de Madoff era el siguiente. Madoff prometía a sus inversores rendimientos constantes y elevados, sin importar las condiciones del mercado. Para cumplir con esas promesas, Madoff utilizaba el dinero de los nuevos inversores para pagar a los inversores antiguos. Esto se hacía mediante la creación de informes falsos que mostraban que los inversores estaban obteniendo ganancias significativas. El esquema funcionó durante décadas sin ser detectado porque Madoff era un miembro respetado de la comunidad financiera. El esquema se derrumbó en diciembre de 2008, cuando la crisis financiera mundial provocó una ola de retiradas de fondos de los inversores de Madoff. Las víctimas del esquema Ponzi de Madoff eran de todo tipo, desde personas adineradas hasta organizaciones benéficas. El esquema tuvo un impacto devastador en la economía estadounidense y en la confianza del público en los mercados financieros. 2. El colapso de Enron fue uno de los escándalos financieros más grandes de la historia, que resultó en la quiebra de una de las compañías más grandes y exitosas de Estados Unidos. Enron Corporation era una empresa energética con sede en Houston, Texas. En la década de 1990, Enron se convirtió en una de las empresas más admiradas de Estados Unidos, gracias a su rápido crecimiento y sus innovadoras estrategias comerciales. Sin embargo, el crecimiento de Enron se basaba en una serie de prácticas contables fraudulentas. La empresa utilizaba una serie de técnicas para ocultar sus pérdidas y exagerar sus ganancias. ¿Cómo ocurrió el colapso de Enron? El colapso de Enron se debió a una serie de factores, entre los que se incluyen prácticas contables fraudulentas. La empresa utilizaba una serie de técnicas para ocultar sus pérdidas y exagerar sus ganancias. Estas prácticas incluían o sobrevalorar los activos. Enron sobrevaloraba sus activos, como sus plantas de energía y sus contratos de futuros. O ocultar las deudas. Enron ocultaba sus deudas, trasladándolas a empresas subsidiarias. O manipular los precios de los futuros. Enron manipulaba los precios de los futuros de energía para inflar sus ganancias. Conducta corporativa cuestionable. La empresa estaba plagada de una conducta corporativa cuestionable, que incluía o falta de transparencia. La empresa no era transparente con sus inversores sobre sus prácticas contables. O presión para cumplir con las expectativas. La empresa presionaba a sus empleados para que cumplieran con las expectativas de ganancias, incluso si eso significaba manipular los números. Las consecuencias del colapso de Enron. El colapso de Enron tuvo una serie de consecuencias, entre las que se incluyen la quiebra de una empresa multimillonaria. La empresa se declaró en quiebra el 2 de diciembre de 2001, con deudas de más de 60.000 millones de dólares. La pérdida de miles de puestos de trabajo. La empresa empleaba a más de 20.000 personas, que perdieron sus trabajos. El impacto en la economía estadounidense.
el colapso de Enron tuvo un impacto devastador en la economía estadounidense, lo que contribuyó a la crisis financiera de 2008. La pérdida de confianza del público en los mercados financieros, el escándalo llevó a una serie de reformas en el sector financiero, con el objetivo de prevenir que se repitieran fraudes similares. 3. Historia del escándalo de Parmalat. Parmalat era una empresa italiana de productos lácteos y alimentarios fundada en 1961. La empresa creció rápidamente en las décadas de 1980 y 1990, convirtiéndose en una de las más grandes de Europa en su sector. El escándalo de Parmalat estalló en noviembre de 2003, cuando la empresa anunció que no podía garantizar la liquidez de una inversión de 496,5 millones de euros en el fondo Epicurum de las Islas Caimán. La investigación posterior reveló que Parmalat había estado inflando sus cuentas durante años, ocultando un agujero financiero de más de 14.000 millones de euros. El escándalo provocó la quiebra de Parmalat y la detención de su fundador y presidente, Callisto Tanzi. Tanzi fue condenado a 17 años de prisión por fraude contable, falsedad documental y administración desleal. Modus operandi del escándalo de Parmalat. El modus operandi del escándalo de Parmalat era el siguiente. Tanzi y sus colaboradores crearon una serie de empresas ficticias que utilizaban para ocultar las pérdidas de Parmalat. La empresa también utilizó una serie de técnicas contables fraudulentas para inflar sus ganancias. Tanzi utilizó el dinero de los inversores para financiar su estilo de vida lujoso y para pagar deudas personales. El escándalo de Parmalat fue un golpe devastador para la economía italiana y para la confianza del público en los mercados financieros. 4. Historia del fraude de WorldCom. WorldCom era una empresa de telecomunicaciones estadounidense fundada en 1983. La empresa creció rápidamente en la década de 1990, convirtiéndose en una de las principales empresas de telecomunicaciones del mundo. El escándalo de WorldCom estalló en junio de 2002, cuando la empresa anunció que había inflado sus ganancias por valor de 3.800 millones de dólares. La investigación posterior reveló que WorldCom había estado inflando sus cuentas durante años, ocultando un agujero financiero de más de 11.000 millones de dólares. El escándalo provocó la quiebra de WorldCom y la detención de su fundador y presidente, Bernard Evers. Evers fue condenado a 25 años de prisión por fraude contable, falsedad documental y conspiración. Modus operandi del fraude de WorldCom. El modus operandi del fraude de WorldCom era el siguiente. Evers y sus colaboradores crearon una serie de cuentas ficticias que utilizaban para ocultar las pérdidas de WorldCom. La empresa también utilizó una serie de técnicas contables fraudulentas para inflar sus ganancias, como la amortización acelerada de activos y la creación de reservas ficticias. Evers utilizó el dinero de los inversores para financiar su estilo de vida lujoso y para pagar deudas personales. El fraude de WorldCom fue un golpe devastador para la economía estadounidense y para la confianza del público en los mercados financieros. 5. Historia del escándalo de Lehman Brothers. Lehman Brothers era un banco de inversión estadounidense fundado en 1850. La empresa se convirtió en una de las principales instituciones financieras del mundo durante la década de 1990. El escándalo de Lehman Brothers estalló el 15 de septiembre de 2008, cuando la empresa se declaró en quiebra. Fue la mayor quiebra en la historia de Estados Unidos. La investigación posterior reveló que Lehman Brothers había estado invirtiendo en hipotecas subprime, que son préstamos hipotecarios a personas con un historial crediticio deficiente. Cuando el mercado de hipotecas subprime colapsó en 2007, Lehman Brothers se vio obligada a reconocer pérdidas por miles de millones de dólares. El escándalo de Lehman Brothers fue un factor importante que contribuyó a la crisis financiera de 2008. Modus operandi del escándalo de Lehman Brothers. El modus operandi del escándalo de Lehman Brothers era el siguiente. Lehman Brothers invirtió en hipotecas subprime, que son préstamos hipotecarios a personas con un historial crediticio deficiente. Cuando el mercado de hipotecas subprime colapsó en 2007, Lehman Brothers se vio obligada a reconocer pérdidas por miles de millones de dólares. La empresa intentó ocultar sus pérdidas mediante una serie de prácticas contables fraudulentas, como la manipulación de sus balances y la ocultación de sus deudas. El escándalo de Lehman Brothers fue un golpe devastador para la economía estadounidense y para la confianza del público en los mercados financieros.
El escándalo también condujo a una serie de reformas en el sector financiero, con el objetivo de prevenir que se repitieran fraudes similares. Al examinar los múltiples esquemas Ponzi y escándalos financieros a lo largo de la historia, surge una poderosa reflexión sobre la vulnerabilidad inherente de los sistemas económicos y la confianza que depositamos en las instituciones financieras. Estas historias revelan cómo la codicia, la falta de transparencia y la ausencia de una regulación adecuada pueden conducir a la ruina de inversionistas, empleados y la economía en su conjunto. Cada esquema Ponzi es una llamada de atención para una supervisión más rigurosa, una mayor responsabilidad corporativa y una mayor conciencia por parte de los inversionistas sobre la importancia de la diligencia debida. Además, estas historias son recordatorios de que, aunque el mundo financiero puede ser un terreno fértil para la innovación y el crecimiento, también es propenso a la corrupción y al abuso. La transparencia, la ética y la responsabilidad son fundamentales para mantener la integridad de los mercados financieros y proteger a aquellos que confían en ellos para asegurar su futuro financiero. Queridos espectadores de Finanzas en Movimiento, explorar estas historias de esquemas Ponzi y escándalos financieros ha sido un viaje revelador a través de las sombras del mundo financiero. A medida que despedimos este capítulo, llevamos consigo lecciones valiosas sobre la importancia de la vigilancia, la transparencia y la responsabilidad. Recordemos siempre que la confianza es un bien precioso que se construye con integridad y se sostiene con la verdad. En un mundo financiero en constante evolución, es crucial mantener una mirada crítica y abogar por prácticas empresariales éticas. Gracias por unirte a nosotros en este viaje de descubrimiento y aprendizaje. Siempre recuerda, la verdadera riqueza no solo reside en los activos financieros, sino en la honestidad, la integridad y el respeto por los demás. Hasta la próxima aventura, les deseo sabiduría en sus inversiones y claridad en sus decisiones financieras. Adiós y hasta pronto.